Buenas tardes, mis hermanos. Lo prometido es deuda y aquí estoy nuevamente cargoseándolos con la segunda parte de este tema sobre el credo. Entonces vamos a poner mucha atención nuevamente. Nos quedamos en nuestro Señor, ¿no? Bien. Empezamos con creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Antes veíamos cómo el credo tenía como base la Santísima Trinidad. Ahora te hago la pregunta, mi hermano. ¿Cuál de las tres divinas personas se hizo hombre? La segunda, ¿verdad? Jesús fue el único que tomó la naturaleza humana. A esta unión del cuerpo y la divinidad se le conoce como unión hipostática. Hipostática. Guárdala ahí en tu libro. Jesús tomó la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. A Jesús se le conoce como Jesús y Señor. De acuerdo al numeral 430 y 435 del Catecismo de la Iglesia Católica, en hebreo se dice Yoshua, que tiene como traducción Dios salva. Este nombre da la identidad y la misión de Jesús. El nombre de Jesús nos dice que se hace hombre para la redención universal de todos los hombres. El título de Cristo viene de Mesías, que es traducido, quiere decir ungido. Y la pregunta es, ¿con qué fue ungido Jesús para que lo llamen así? Pues fue ungido con todas las gracias y dones del Espíritu Santo. En la Biblia se les llama ungidos aquellos que han recibido una unción con el aceite especial. En el Antiguo Testamento solo se les ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Nosotros cuando recibimos el bautismo somos ungidos en calidad de sacerdotes, de profetas y de reyes también. El título de Hijo único de Dios significa la relación única de Jesucristo con el Padre. Algunos dicen que Jesús no es Dios, que tiene la calidad de un superprofeta. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el libro de Juan, de la primera de Juan, dice que para ser verdaderos cristianos debemos de creer en que Jesucristo es el único Hijo de Dios y que es Dios también. El título Señor en griego, el nombre con que se reveló a Moisés es Kyrios o Yahvé. Significa que es inefable, o sea que es algo que no se puede explicar con palabras. Actualmente se usa en forma indiscriminada, por ejemplo, decimos estoy hablando del título Señor, ¿no? Por ejemplo, decimos el Señor de la esquina, el Señor de Zipán. Hazle caso a ese Señor. El título de Señor solo se usaba en el Antiguo Testamento para indicar la soberanía de Dios. Ahora vamos a Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu y nació de Santa María Virgen. El Hijo de Dios se hizo hombre. Surge la pregunta, ¿por qué el Verbo se hace carne? Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Esto lo vemos en Juan capítulo 3, versículos 16. Y nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito para la expiación de nuestros pecados.
también para que los hombres conociesen el amor de Dios. Esta partecita de también para que los hombres conociesen el amor de Dios está en Juan, capítulo 4, versículo 9. También para que sea nuestro modelo de santidad. San Juan lo dice: amaos los unos a los otros. En su evangelio, ¿no? Amaos los unos a los otros. También para hacernos partícipes de la naturaleza divina. El hombre, al entrar en filiación divina, se convierta también en hijo de Dios. El catecismo, el tema de la encarnación lo define como el hecho de que haya asumido su naturaleza humana para llevar a cabo su misión salvífica. La Iglesia en el Séptimo Concilio reconoce el cuerpo físico de Cristo que está en algunas imágenes como valedero. ¿Ustedes han visto el manto de Turín? Una foto donde dice que con ese manto se le envolvió a Cristo y con las flores que tenía ahí, con los aromas y todo, quedó retratado el cuerpo de Cristo en ese manto. Pues ese manto de Turín, que en una oportunidad se quemó, este manto de Turín ya está autorizado por la Iglesia, ¿no? Y autoriza a su veneración porque sabemos a quién está representando en esas imágenes. El corazón del Verbo encarnado, traspasado por nuestros pecados, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama al Eterno Padre a nosotros los hombres. Se le representa como un corazón ardiendo y traspasado por espinas, ¿no? Y también a veces por una flecha, por una lanza, ¿no? Es como el Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora, ¿por qué decimos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Pues porque fue concebido de una manera sobrenatural, no como los demás hombres. El Espíritu Santo fue enviado a santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por orden divina. En el artículo 488 del Catecismo nos dice sobre la predestinación de la Virgen María. Para que Jesús naciera, tenía que haber la cooperación de una criatura terrenal para llevar a cabo esta misión. Entonces Dios escoge a una joven de Israel, escoge a María, que viene a ser la nueva Eva, lo que va a dar inicio a la nueva creación. También se habla de la Inmaculada Concepción. Esa plenitud de la gracia significa que María ya había sido redimida desde el vientre de su madre, de Santa Ana. Desde ahí ya estaba, ya era inmaculada. Y ella nace inmune al pecado. La maternidad divina, recordemos que Isabel ya lo proclamaba desde antes que naciera Jesús como la madre de nuestro Señor, la siempre virgen. De esto se valen algunos hermanos separados para confundirnos cuando se dice los hermanos de Jesús. Se refiere este término a parientes próximos de Jesús. No había otra manera de separar primos y otros parientes. A todos los que pertenecían a un clan eran hermanos. Así como nosotros nos llamamos también hermanos, porque pertenecemos a un grupo, también ellos a su primo, cuando se referían a miembros de la misma familia, le decían hermanos, a todos. ¿Cuál es entonces el accionar de la maternidad de María? María es virgen porque nunca fue quebrantada. No se puede poner en duda su virginidad. Esa fe de la Virgen la hace llegar a ser la madre del Salvador. ¿Y qué deberes debemos tener nosotros con la Virgen María? Primero, amarla como hijos cariñosos.
¿no? Porque nosotros tenemos una madre en el cielo. Queremos a nuestra madre terrenal, pero también a María hay que amarla como hijos. Debemos imitar sus virtudes, especialmente la del amor a Jesús. Un amor que tenía la Virgen a Jesús que lo llevó hasta el sacrificio de ver a su hijo ensangrentado, siendo azotado, ¿no? O muerto ahí en la cruz. También tenemos el deber de imitar la caridad para con el prójimo. Invocarla todos los días, más que a todos los santos. Y comunicarnos con ella permanentemente como intercesora que es de nosotros, ¿no? Con su hijo. Nosotros en este grupo me he dado cuenta que queremos mucho a nuestra Madre María. Todos quieren a la Madre María. Por eso cuando rezan los rosarios le ponen bastante fervor, ¿verdad? El Concilio Vaticano II nos dice, honren a la Virgen María, porque ella es la hija preferida de Dios, Padre. La madre del Hijo Redentor y el templo del Espíritu Santo. O sea, que ella guarda una relación perfecta con la Santísima Trinidad. Ahora, hay que tener cuidado para huir de los excesos. Uno de los excesos es la de los que la hacen igual a Dios, por ejemplo, ¿no? A veces van a la iglesia, no van donde está la hostia consagrada, sino que empiezan rezándole a la Virgen María, se van por los costaditos. Otras personas tienen sus casas, paredes de sus casas llenas de vírgenes. Y hay el otro grupo de los que a los que les da miedo honrarla, creyendo que si lo hacen, disminuyen el amor a Dios. No, hermanos, el Dios es lo primero. Ahora, a la Virgen María también hay que honrarla. No tengan miedo en honrarla. Su amor por Dios no va a disminuir. Muchos conocemos la vida de Jesús por los pasajes bíblicos. Y en ellos tenemos 3 rasgos característicos. Primero, la revelación del Padre. Se refiere a que todo lo que Jesús hacía o decía nos mostraba la representación del Padre. En ese tiempo era muy difícil interpretar las palabras de Dios. Segundo, es un misterio de redención, es decir, nos rescató del pecado mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. En toda la vida de Jesús se da este misterio, en sus curaciones, en su resurrección. Yo creo que si Él no hubiera venido a la tierra, probablemente otras circunstancias habría sido. Pero ya todo tenía un fin, ¿no? Ya había una finalidad ya. Tercero, el misterio de recapitulación. Era hacer volver al hombre a su condición para lo cual fue creado. ¿Cuáles son los misterios de la vida de Jesús? Primero, los preparativos. Todos los símbolos expresados en el Antiguo Testamento. Su descendencia davídica, dónde iban a nacer. Todos los libros escritos antes de su nacimiento ya nos decían, van a ser en tal sitio, va a ser esto, todo fielmente. Inclusive cuando él llega la primera vez, entra a la sinagoga y dice, y lee pues, ¿no? Lee el pergamino que le dieron, que le alcanzaron. Él ahí dice, todo esto es para que se cumpla lo que ya está escrito por los profetas. San Juan el Bautista era el precursor de Jesús, predicando toda la misericordia de Dios
sino también la justicia. Él era el antecesor y ya venía diciendo que se acercaba uno que era más que él no era el Mesías, que ya iba a venir el Mesías. El misterio de su nacimiento. Dios lo entrega a la humanidad bajo circunstancias donde llega a la tierra como cualquier hombre. Es más, en un estado de pobreza, pues, ¿no? Ya pues nacer y que sea puesto en un pesebre donde los animales comían la pajita esta, ya desde ahí ya es un misterio su nacimiento. Los misterios de la infancia. La circuncisión era un símbolo de pertenecer al pueblo de Dios, que luego fuera sustituida por los nuevos cristianos con el bautismo, donde formamos parte del pueblo de Dios. La Epifanía, que nosotros lo relacionamos con la llegada de los Reyes Magos. Esto también es un misterio. La presentación de Jesús en el templo, cuando ya nuestra Madre Santísima es llevada al templo conjuntamente con Jesús, y lo podemos relacionar a ese encuentro de la humanidad con Cristo Rey. Ahí pues el sacerdote Simeón reconoce que él era el Hijo de Dios, porque inclusive dice, ahora ya puedo morir tranquilo porque he visto al Hijo de mi Dios. La huida a Egipto. Su vida fue una total persecución, relacionada con todas las persecuciones que actualmente sufre nuestra Iglesia Católica. También hay misterios de la vida oculta de Jesús, como es la sumisión a sus padres, ¿no? Su crecimiento en sabiduría y en estatura, habla la Biblia. El hallazgo de Jesús en el templo, donde Jesús nos da una iniciativa para llevar una vida apostólica de enseñanza a los demás. Ahora, los misterios de la vida pública de Jesús. Tenemos el bautismo de Jesús, cuando aparece el Espíritu Santo y el Padre habla diciendo, este es mi Hijo amado. También la santificación de las aguas, convirtiéndolas en vino. Las tentaciones de Jesús, cuando fue puesto a prueba por Satanás y Jesús sale vencedor como antítesis del pecado cometido por Adán y Eva, donde nos da la enseñanza que ante las tentaciones podemos salir vencedores. La tentación no es pecado. El pecado está en sucumbir ante ellas. El anuncio del reino de Dios también es un misterio. Jesús empieza a anunciar que el reino de Dios estaba cerca a nosotros. Y los signos del reino son sus curaciones, ¿no? Los muertos que resucitó. También las llaves del reino es un misterio cuando Jesús se las entrega a Pedro para que él pudiera perdonar los pecados. La transfiguración, ese momento cuando se manifiesta la gloria de Dios, donde los apóstoles se quedan sorprendidos, deslumbrados, porque Jesús se muestra como Dios. También dentro de los misterios está la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Sentado en un borrico, es recibido por buenos y malos. Por eso hay que tratar de imitar sus acciones de Jesús, dando un buen testimonio del cambio de nuestras vidas. Ahora, el párrafo que dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Antes tenemos que hablar sobre el misterio pascual. ¿Por qué es importante el misterio pascual?
porque hay que entender qué es lo que comprende la pasión, la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús. Todo esto está en el centro de nuestra fe cristiana. Y también porque el designio de nuestra redención se ha cumplido con la muerte de Jesús. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Desde el principio de la vida pública de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para prenderle, ya sea bajo la acusación por alguna de sus obras. Él expulsaba a los demonios, perdonaba los pecados, curaba los días sábados y lo hacía abiertamente y en las narices de los fariseos. Esto les revolvía el estómago a ellos. También por la interpretación original de los preceptos de pureza de la ley. Es que Jesús no había venido a abolir esas leyes, sino a perfeccionarlas, porque habían sido distorsionadas por los fariseos, y a ellos les chocaba que Jesús se interpusiera con sus intereses. También por su familiaridad con publicanos y pecadores. Pecadores públicos, pues, ¿no? Como María Magdalena, que era reconocida como una mujer adúltera. Como Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, ¿no? Que era mal visto por la gente. Por blasfemo, porque se hacía llamar Hijo del Altísimo. Y porque al templo de Jerusalén lo consideraba como lugar de oración y no como un sitio de mercaderes, y vaticinaba que un día no quedaría piedra sobre piedra. A algunos les pareció sospechoso de posesión diabólica también, porque algunos demonios que fueron expulsados hablaban con él, y también fue acusado de falso profetismo. Jesús nunca contradijo la religiosidad del pueblo de Israel. Ellos tenían una fe monoteísta, es decir, que creían en un solo Dios. Muchas veces se le escuchó decir a Jesús, ¿no? Yo soy antes que Abraham, antes que David, antes que Salomón, dando a entender que él y el Padre estaban juntos desde el principio. Más que todo, a Jesús lo acusaron, pero por ignorancia de los fariseos, de los judíos. Todos estos crímenes de los cuales se les acusaba eran penados con pena de muerte a pedradas. Ahora, no podemos acusar a todos los judíos en general de la muerte de Jesús, ¿no? Ni a ellos ni a sus descendientes, por esa frase que dice, que dijeron la gente, los judíos cuando estaban ahí, que iban a crucificar a Jesús, querían que lo crucificaran. Ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La iglesia en su fe más echa la culpa a los pecadores como autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Incluso la iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave de su suplicio, incluyendo a sus futuras generaciones. Es por eso que debemos pedir siempre con humildad el perdón de Dios. La muerte de Cristo estaba dentro de los planes de Dios, porque Dios va a considerar la reconciliación de los hombres, ya que nosotros estábamos destinados a la muerte. Entonces ya con la muerte de su Hijo no habría más muertes. Ahora ya estamos en armonía con Dios porque las puertas de la salvación ya se abrieron. ¿Por qué llama a Jesucristo a cargar con su propia cruz? Porque Él quiere asociar a su sacrificio redentor a los beneficiarios, o sea, a nosotros. Pero lo que Él quiere
es que comprendamos a la luz de la razón y la espiritualidad la razón de su sacrificio. Por eso es que nos invita a cargar con nuestra cruz. Ahora, hermanito, no se trata de que tengas que vivir sin dignidad, ¿no? Cargando tu cruz sin dignidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a soportar los maltratos físicos, con el cuento de que mi marido es mi cruz. No puedes, no tienes que soportar los maltratos físicos, menos psicológicos de tu esposo. O viceversa también, ¿no? Si el hermano Víctor está escuchando esto, no tiene por qué dejarse avasallar por su esposa. Se ríe, Víctor. Sino aprender de las circunstancias de la vida a renunciar a uno mismo. Durante su proceso hubieron muchas contradicciones. Sabemos por la Biblia la división que había entre los fariseos. Habían dos fariseos, uno era José de Arimatea y el otro era Nicodemo, ¿no? Estos dos estaban con Jesús. Otros fariseos en la víspera de su pasión creyeron en él. Los fariseos eran mantenidos a raya por los sumos sacerdotes diciéndoles que se les expulsaría. A otros les decían que los romanos iban a venir y iban a acabar con todos ellos. Iban a acabar con el templo, con la nación, con todo. El Sanedrín había perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, y por esto Jesús fue declarado reo de muerte, y se lo entregaron a los romanos acusándolo de revuelta política. Hermanos, espero que no se me cansen, ya estamos próximos a terminar. Y estas lecciones no creo que se vuelvan a repetir porque la verdad me ha costado mucho hacer un resumen. Y lo único que les pido es un poco de paciencia y que abran bien las orejas. Oído al tambor, como dice Luis Toro, ¿no? ¿Escuchan ustedes al padre Luis Toro? Que los agarra del pescuezo los hermanitos separados. Oído al tambor. Ahora vamos a ver, Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. El catecismo nos hace esta pregunta. ¿Qué eran los infiernos? El infierno al cual se refiere en el credo es un estado de aquellos justos e injustos que habían muerto antes de la muerte de Cristo. Es diferente al infierno de la condenación. Para los judíos, la parte que estaba bajo la tierra era el lugar de los muertos. Le llamaban Cheo, S-H-E-O, Cheo, o Hades, H-A-D-E-S, Hades. Entonces Jesucristo, al descender a los infiernos, liberó a todas estas almas justas que le habían precedido y que no podían subir donde el Padre Abraham. Por eso en Apocalipsis 1, versículo 8, nos dice que Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y en Filipenses 2, versículo 10, nos dice que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. En la expresión Jesús descendió a los infiernos, el credo confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido a la muerte y al diablo. Ahora, el tercer día resucitó. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Persona que no cree que Jesús ha resucitado no es un buen cristiano. Es creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central y transmitida a las nuevas generaciones como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Que si realmente sucedió la resurrección, pues sí,
Es un acontecimiento real, como nos muestra en el Nuevo Testamento. Ya San Pablo en el año 56 les dice a los corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que encontramos en el sepulcro es el sepulcro vacío, ¿no? Siempre representan el sepulcro vacío como signo de que Jesús ha resucitado. También su aparición a algunas mujeres. A otros Jesús mismo se los encuentra y les dice: vayan y díganles, mis hermanos, a Pedro y a los 12 que he resucitado, que estoy acá. También se les aparece a más de 500 hermanos que estaban reunidos. Estos son los signos que atestiguan la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es el estado del cuerpo de Jesús? Jesús al resucitar no viene con las huellas de la pasión, sino que viene limpio porque ya había sido glorificado y estaba participando de la gloria divina. Se aparece con la puerta cerrada, se aparece en el medio de ellos, es decir, ya viene con su condición divina, viene con otros poderes, ¿no? La resurrección de Cristo también es obra de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque las tres personas actúan. Primero, Dios Padre manifiesta su poder levantando a su Hijo. Segundo, Dios Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente. Y ese cuerpo nuevo es el Espíritu Santo que lo vivifica. Ahora interpretemos: subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué representa la ascensión? Pues es la entrada de Jesús en el dominio celestial. Junto al Padre, desde ahí intercede por nosotros como mediador, que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. ¿Y qué significa que está a la derecha del Padre? Significa que la gloria y la divinidad de Jesús está corporalmente a la derecha del Padre. Tiene la misma autoridad junto al Padre. Esa carne que sufrió en la pasión ahora está glorificado junto a Dios Padre. Ese lugar de a la derecha, en la Biblia nos muestra que antes, pues, sentarte a la derecha del dueño de la casa o sentarte a la derecha de un gobernante era ya lo máximo ya. Si te sentaban a la derecha es porque tenías las gracias del que te acogía, de tu anfitrión. Ahora, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo el Señor reina ya por la iglesia. Para nosotros es un misterio su presencia junto a nosotros. Un día volverá en gloria, pero no lo sabemos cuándo. Entonces nosotros tenemos que vivir vigilantes, pendientes de su regreso. La próxima venida de Cristo, el día del juicio final. Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Pero el reino de Cristo no tendrá lugar sin antes haber un último asalto de las fuerzas del mal, donde se perseguirá a nuestra iglesia. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos? ¿Qué te toca a ti, hermana, que me estás escuchando?
contribuir a que sea una iglesia que camine para adelante, aceptando lo que el Santo Padre, el Papa, nos dice, y también transmitiendo la palabra de Dios. ¿Cómo será el juicio? De acuerdo con el catecismo, se le quitará el velo a los corazones. La gente se mostrará tal igual como son. Todo hombre será colmado de vida o condenado a la eternidad, pero esto va a ser de acuerdo con la Escritura. Cristo no viene a juzgar. Nosotros, de acuerdo con nuestras acciones que tomemos y con nuestras decisiones, somos los que estaremos el día del juicio en el lugar que nos corresponde. Si hemos sido buenas personas, si hemos seguido sus enseñanzas, entonces tendremos nuestro lugar a la derecha. Pero si en cambio hemos tenido una vida no muy de acuerdo con sus enseñanzas, entonces iremos para la izquierda. Nosotros mismos somos los que previamente nos estamos juzgando. Previo trago de agua. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, nos dice que la prueba de que somos realmente hijos de Dios es que Él ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Desde el comienzo y hasta su consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable. Recuerden que Jesús lo prometió. Les conviene que me vaya, porque voy a enviar a otro. Y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado y de la justicia y del juicio. En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Hijo de Dios es consagrado Cristo mediante la unción del Espíritu Santo en su encarnación. Por su muerte y resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud, derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia. El Espíritu Santo que Cristo, como cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica a la Iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que lograr obtener los dones del Espíritu Santo para utilizarlos en nuestro caminar, en nuestro apostolado, y poder dar esos frutos por los cuales seremos juzgados algún día. Claro que no vamos a obtener todos los dones, ¿no? Cristo sí tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero algunos podemos perfeccionarlos o conseguirlos. La Iglesia es una santa, católica. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, porque desde el principio ha sido ungida tan igual que la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrina está asegurada por vínculos invisibles de comunión. ¿Por qué? Por la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, por la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, por la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios,
porque tenemos un solo Señor y confesamos una sola fe. Nacemos de un solo bautismo. No forma más que un solo cuerpo vivificado, siempre por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. ¿Por qué decimos que es santa? Porque Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es inmaculada. En los santos brilla su santidad. Y en María, ahí ya pues la iglesia la declaran santa por todo lado. ¿Por qué decimos que es católica? Porque anuncia la totalidad de la fe. Lleva en sí y administra en la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos. Se dirige a todos los hombres. Abarca todos los tiempos y es por su naturaleza misionera. La iglesia es apostólica porque está edificada sobre cimientos sólidos. Los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible porque se mantiene en la verdad. Cristo la gobierna a través de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de Obispos. La única iglesia de Cristo de la cual podemos decir todas estas cualidades es la Iglesia Católica. La iglesia es la comunión de todos los santos. Esta expresión designa en primer lugar las cosas santas y ante todo la Eucaristía, que en su sacramento de la comunión realiza la unidad de los creyentes, que forman un solo cuerpo en Cristo. Este término designa también la comunión entre las personas santas en Cristo, que han muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo, da fruto para todos. Pablo VI nos decía: creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que aún peregrinan por la tierra, también de los que se purifican después de muertos, y de los que ya están gozando de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia, y creemos que en esa comunión, a nuestra disposición, el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oído atento a nuestras oraciones. El credo relaciona el perdón de los pecados con la profesión de la fe en el Espíritu Santo. Pues si Cristo confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, cuando les dio y sopló sobre ellos el Espíritu Santo, el bautismo es el primero de los sacramentos para el perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto y resucitado, y nos da el Espíritu Santo. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados, y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la confesión, o reconciliación, como lo llamamos, por medio de los obispos y presbíteros. En el perdón de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son como instrumentos de los que se vale Cristo, único autor y dispensador de nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y devolvernos la gracia de la justificación. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección de la carne, Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo, transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Como consecuencia del pecado original, todos debemos sufrir la muerte física, de la que el hombre se habría liberado si no existiera el pecado. Jesús,
el Hijo de Dios, sufrió libremente esta muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios, su Padre. Por su muerte venció la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. También nos dice el credo que creemos en la vida eterna. ¿Por qué? Porque al morir cada persona recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y muertos. Creemos que todas las almas de aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Todas las oraciones de la Iglesia Católica terminan en amén, ¿no? Que no es otra cosa que creer. Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de Dios, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo. Bien, hermanos, es así como llegamos al final de este tema. Un poco difícil de comprender, ¿no? Nos haría un curso de teología para escudriñar cada palabra, cada párrafo. Nosotros los coordinadores de este grupo de oración renovados en el Espíritu, hemos creído conveniente hacértelo llegar, aunque sea de una manera reducida. Porque si nos dedicáramos a interpretarlo de la manera habitual, pasaríamos noches y noches solo con lo que es el credo. Lo que sí queremos dejarte en claro y que te lo grabes en tu cabecita, es que solo mediante la oración, ya sea con tus propias palabras o escritas ya sea por otros autores, con eso tendrás un acercamiento más profundo a Dios. A mí particularmente me ha servido de mucho hacerte comprender el significado del credo. Al igual que el Padre Nuestro, son oraciones que te harán tener una fe más sólida. Y ya verás que si las dices con fervor y con la creencia que vas a ser escuchada, lograrás obtener de Dios todo lo que Él nos ha prometido. Que la gracia del Señor, que es tan linda, quede en tu hogar, mi hermano. Que se derrame la paz en todo tu hogar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.